tal amigos y amigas? Buenos días y bienvenidos en este lunes inicio de semana a este espacio aquí en YouTube Corape Digital TV. Como siempre es un gusto para nosotros que nos acompañen, que nos sintonicen en sus hogares, en sus lugares de trabajo y en diferentes espacios para que se informen del acontecer nacional. Varias noticias se han desarrollado durante las últimas horas. Comentarles también que la Fiscalía ha informado acerca de un operativo denominado Purga que se realizó sobre todo en Guayaquil, en donde se realizó un operativo. Este caso Purga se desprendería del caso Metástasis, así que nosotros ya les vamos a ir ampliando detalles acerca de ese tema y también de los varios temas que se van a ir desarrollando a medida que avance esta mañana. Antes de compartirles esa información, por supuesto, también vamos a iniciar con la entrevista del día. Vamos a ver quién nos acompaña en esta mañana, porque vamos a hablar con el epidemiólogo José Sánchez. Vamos a hablar un poco sobre el incremento de casos de dengue en nuestro país. Doctor Sánchez, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, Elba. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Doctor, Ecuador registra un incremento de casos de dengue en los primeros 2 meses de este 2024. Se habla de más de 8.000 contagios con corte 29 de febrero y de cerca de 7 fallecidos. Esta cifra de contagios casi triplica a las del mismo periodo, pero del año 2023. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué hay más casos de dengue en comparación al año pasado? ¿A qué se debería este incremento? Bueno, el dengue es una enfermedad totalmente transmitida por un vector, que es el Aedes aegypti y el Albopictus. Entonces, si existe un cambio o una alteración en aspectos climáticos, este va directamente enlazado con el número y aumento de casos. Entonces, si hay aumento de lluvia, si hay aumento de pacientes susceptibles, se esperaría este desarrollo que se debe contener de alguna manera. Entonces, vuelvo a reiterar, está directamente relacionado con la parte meteorológica y también con falta de provisión ante las lluvias, lo que conlleva a un aumento de casos bastante notable. Doctor, y también aparte de este aumento de lluvias, algunos también expertos han señalado que se debería a nuevos genotipos del virus. ¿Nos podría explicar un poco más de qué trata esto para poder entender? Por supuesto, existen 4 tipos de virus del dengue: dengue tipo 1, 2, 3 y 4. En el Ecuador, periódicamente, cada año, cada 5 años, circula un tipo de dengue más que el otro. Pero en Ecuador tenemos los 4 serotipos. Ahora, cuando una persona es susceptible a un serotipo y vuelve a tener otra infección de dengue, esto promueve o esto ayuda a que podría tener un dengue grave. Actualmente al dengue se lo clasifica en 3 formas: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces, los 8.018 casos son apenas una punta muy pequeña de una gran base que son personas que tienen dengue pero sin signos de alarma. Es decir, el reporte del Ministerio de Salud Pública es apenas un fragmento, diríamos, de lo que se puede analizar de todo el magno cantidad de pacientes que podemos tener en el fondo. Que la mayoría, como vuelvo a repetir, son personas que no tienen signos de alarma, es decir, un proceso febril autolimitado, dolor muscular, dolor retroorbital, que se encuentra en zonas endémicas. Ahora, cuando hablo de zonas endémicas, quiero hacer el énfasis de que debido a las lluvias y al propio calentamiento global, el vector ya no se encuentra únicamente en una zona geográfica delimitada. Hoy en día, por ejemplo, en zonas de la sierra, cada vez más cálidas, ha hecho que el vector suba un piso, o sea, suba un poco más en donde haya este tipo de desarrollo, y por tanto el calor, la humedad, la temperatura, elementos favorables hacen que el virus que se encuentra en este vector se desarrolle. Existe una quinta forma, un quinto serotipo de dengue, que todavía no se ha descrito en nuestro país, pero vuelvo a repetir, los que tenemos en Colombia, en Brasil, en Perú, son dengue tipo 1, 2, 3 y 4, y una persona que tiene dengue tipo 1 o tipo 2 y que vuelve a infectarse de otra forma de dengue, cada vez probablemente esté llegando a una forma mucho más severa del dengue. Doctor, me surgen varias preguntas frente a, por ejemplo, el tema de los signos de alarma que usted ha señalado que en algunos pacientes, en algunas personas no son evidentes. ¿Qué pasa cuando no son evidentes estos signos de alarma? Quizás hay alguna forma de saber de que esta persona diga, tal vez tengo dengue, debo acudir a un centro médico para que me brinden la atención necesaria. Por supuesto, Elba. La primera fase, que es la fase febril, el paciente que se encuentra susceptible por la picadura del vector,
Presenta un dolor muscular, dolor retroorbital, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, una fiebre muy intensa, de inicio muy súbito, es decir, una fiebre que en pocas horas aumentó de temperatura muy, muy alto. Esa sería como la primera fase. La segunda fase, que se llama fase crítica, no se caracteriza por fiebre, y esto es muy interesante que lo sepan los radioescuchas. La fase crítica es una fase en la cual las plaquetas, que son elementos que nos ayudan a la coagulación de la sangre, disminuyen. Y al disminuir, también sale la cantidad de líquido, no solamente de sangre, de los vasos sanguíneos y empieza a haber un problema de edema, o sea, una extravasación de líquidos. Entonces, el paciente presenta dolor muscular, presenta probablemente edema, dolor retroorbital, pero en la segunda fase, que es la fase crítica, no es característico la fiebre. Entonces, muy bien al lugar su pregunta, ¿cuáles serían los signos de alarma? Los signos de alarma sería un dolor de cabeza muy intenso, náusea y vómito incoercible, es decir, náusea y vómito por cualquier cosa, persistencia del dolor muscular y articular, crecimiento del hígado, es decir, una hepatomegalia, pequeños sangrados o petequias o manchas rojas en el cuerpo, ¿ok? Puede ser una característica notable. En el laboratorio, las plaquetas disminuyen, la sangre o el hematocrito que se llama aumenta por la cantidad de líquido que se va perdiendo. Ok, son como los signos de alarma principales en este caso. Vuelvo a repetir, la fiebre no es un signo de alarma, pero un antecedente de fiebre sí te alerta a que tienes dengue, con las características que yo mencioné. Y la tercera fase sería una fase de recuperación, una fase en la cual las plaquetas vuelven a niveles altos para no tener sangrado y el paciente poco a poco llega a tener niveles importantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo del profesional sanitario o el objetivo de los líderes comunitarios? Es detectar dónde existe pacientes con fiebre alta de inicio súbito, que esté rodeado de vectores, o sea, de mosquitos, y que lleva con ello a que tenga un riesgo de dengue. Entonces, creo que no me van a dejar mentir los radioescuchas. Muchas veces los procesos de fiebre autolimitada pues son autotolerados por el paciente. Y ahí va mi segundo llamado. Por favor, no se automedique, porque una medicación inadecuada puede precipitar a que el dengue termine con un dengue con sangrado. Hay medicamentos como la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, que en lugar de contener la molestia, precipitan el sangrado y puede ser muy contraproducente. Además, como vuelvo a repetir, dependemos también de cuántas veces esa persona ha tenido dengue antes para que pueda tener o no un desenlace favorable o no en ese aspecto. Y doctor, también hay algo que le quisiera consultar y es que dentro de este escenario de incrementos de casos de dengue en nuestro país se habla que el grupo poblacional más afectado por el dengue está entre los 20 y 49 años. Se podría decir que es una población joven, por así decirlo. ¿Por qué estas personas de este rango de edad son las que más han estado afectadas por el dengue? Es el vector que pica generalmente se encuentra muy cercano donde vive el ser humano. Y donde vive el ser humano es muy susceptible al grupo etario que sale a trabajar, que está en la casa haciendo sus actividades, que tiene alguna situación alrededor. Entonces, el vector aprovecha la salida, aprovecha la cercanía con el huésped y pues este grupo etario, que es una población económicamente activa, ¿no? Pues se ve muy proclive a ese tipo de picadura. Ahora, lo que usted dice, Alba, es muy interesante. Si bien ese grupo poblacional es el de mayor caso, los niños y los ancianos, en su defecto, aunque son un poco menor los casos, son quienes sufren consecuencias más complejas. Es decir, a pesar de que el grupo poblacional tenga más casos, los que más se suelen complicar son o los niños, o las mujeres embarazadas, o los ancianos, porque dentro de su inmunidad no pueden contener un problema, un proceso hematológico, es decir, un problema de sangrado muy proclive. Entonces, recordemos que si existen casos de dengue, es porque hubo cercana a la población o a la residencia criaderos para el vector, criaderos del mosquito, donde hay larvas y todo lo demás. Entonces, hay algo como un tercer llamado. Realmente no es únicamente depender de la fumigación. No digo que está mal, está perfecta la fumigación, se debe dar, pero también es importante que el criadero, es decir, que donde se desarrolla el vector, pues tenga que ser desterrado, tenga que ser eliminado. Porque si uno elimina esos elementos de agua emposada, está quitando al vector que le está transmitiendo eso
a la familia y a la población susceptible. Doctor, y también antes de culminar esta entrevista, consultarle, nuestro hermano vecino país, Perú, ha declarado la emergencia sanitaria por dengue en la mayor parte del país. Nosotros acá en Ecuador estamos hablando de que hay un incremento de casos alarmante en este 2024 en comparación con lo que hubo en 2023. ¿Cuándo se debe tomar una decisión como, por ejemplo, la que tomó Perú en nuestro país? Pienso que de una u otra manera las autoridades deben comenzar ya en este momento, porque una de las acciones importantes de la vigilancia epidemiológica es prevenir que esto se dé. Entonces estamos ya con una alerta de Perú y creo que ahora es el momento de actuar, que si no actúa ahorita, vamos a actuar cuando ya el episodio de intenso se dé, es decir, probablemente aumente el número de muertes, probablemente el vector ya se haya diseminado a otras zonas donde antes no existía, y por tanto es el momento actual, es el momento idóneo para poder prevenir esto. Ojo, no únicamente con los elementos de fumigación, sino también GATS, por ejemplo, con líderes barriales, líderes comunitarios, también desterrar dentro de lo que pueda y dentro de sus competencias esa agua emposada que de una u otra manera está fomentando a que el vector llegue a muchos lados. Cuando se evite eso, una unión de todos los actores favorecerá que no se desarrolle esta situación, pero ya se debería actuar. Doctor, y al inicio de la entrevista usted señalaba que estos casos, este incremento de dengue en nuestro país se debería también a las situaciones climáticas que tenemos, las fuertes lluvias, también los casos de dengue siempre uno los ve mayormente en la población de la costa, pero quizás hay zonas que, por ejemplo, uno a veces puede pasar por desapercibida y decir, no, acá no pasa nada, acá no viene el dengue, para nosotros también tener en cuenta eso y ponernos en alarma, esto debido a que, como lo hemos mencionado, en estos 2 meses de este 2024, bueno, ya estamos marzo, se ha notado este incremento de casos de dengue, pero nunca está de más nosotros también estar prevenidos. Por supuesto que sí, realmente en áreas de la provincia de Bolívar, por ejemplo, Santo Domingo, que es la provincia más afectada, en Los Ríos, donde exista condiciones para que el vector se desarrolle, ahí vamos a encontrar el virus. Ahora, recordemos que el virus se transmite de la madre del vector hacia los hijos. Entonces, la perpetuación de este virus depende de cortar entre nosotros. Por tanto, todas las provincias que tienen algún régimen costanero o todas las provincias que tienen trópico, pues son susceptibles a ese tipo de infección. Doctor, y ya para culminar esta entrevista, ¿cuál es su mensaje para toda la población que nos está viendo y nos está escuchando como epidemiólogo? También esas recomendaciones a tener en cuenta en nuestros hogares para evitar la propagación del dengue. Primero sería mingas comunitarias o acciones junto con los GATS o actores sociales para desterrar, eliminar los criaderos. Segundo, no se automedique, no requiera a medicamentos que pueden ser contraproducentes. Tercero, apoye y acompañe junto con el Ministerio de Salud Pública y los vigilantes epidemiológicos para que apenas en un caso sea reportado, este no se amplíe y pueda ser contenido a tiempo. Y de esa manera, en un esfuerzo de todos, podemos tratar de que esto no se nos vaya de la mano y tengamos desenlaces fatales y podamos tener una comunidad muy sana y muy limpia. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por siempre acompañarnos en espacios que tenemos aquí en Corape. Siempre importante hablar sobre salud y sobre todo sobre esos temas que nos aquejan como población. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, saludos a todos. Amigos y amigas, sigan en sintonía de este espacio que ya volvemos con más temas. Nos vamos a una pausa. Hola amigos, ¿están listos para ser parte de algo increíble? Es hora de mostrar la buena onda en el Ecuador. Buena Onda es una iniciativa que celebra y promueve las buenas acciones de nuestra gente. ¿Quieres participar? Es fácil y divertido. Toma tu móvil y graba un video de hasta 1 minuto y medio mostrando la buena onda de los ecuatorianos. Puede ser familia, amigos, vecinos, incluso profes. Puedes participar solo o en grupo, como institución, colectivo o comunidad. Todos son bienvenidos. Sube tu video a TikTok con el hashtag Buena Onda. Etiqueta al Tecnológico Pichincha y no olvides registrar tu participación en nuestro sitio web. ¡Vamos Ecuador! Es hora de compartir la buena onda.